Romanos capítulo 12, versículo 4. Pues de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Decirle que tenés al lado, vos sos miembro mío y yo soy tuyo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con un amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Diga conmigo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis, no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. Decirle a que tenés al lado, no seas sabio en tu propia opinión. No siempre tenés la razón. Siempre tenés la razón. Sigo, 17. Uy, cuánto duele esta palabra. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si el enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino véncele bien con el mal. Aleluya. No sé ¿para qué predicar? Porque esta palabra no se puede. Ya está todo predicado. Ya está todo. Yo me noté esto, un refrán que escuché hace mucho y creo que vos también. Quien no sirve para servir, no sirve para vivir. ¿Lo escuchaste alguna vez? Quien no sirve para servir, no sirve para vivir. Todos en un cuerpo tienen una función diferente. Jesucristo cuando crea la iglesia, ¿cómo la creó Jesucristo la iglesia? Muriendo en la cruz del Calvario. Él crea la iglesia. Él es autor y consumador de la fe y Él crea la iglesia. Él la crea. La iglesia es de Él, por eso es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo. Y dice que en el cuerpo de Cristo todo tiene funciones, todos conocemos esto, que es el cuerpo y todos tenemos funciones. Pero que hay algunas cosas interesantes. Los dones, quiero arrancar de manera, versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Dios, sí o sí, establece por su palabra que todos tenemos dones. Todos. Según la gracia que ha sido derramada. ¿Qué es gracia? Gracia es un don inmerecido. O sea que lo que nosotros tenemos es algo que Dios nos dio. Algunos tienen muchos dones, otros tienen pocos, pero siempre uno o dos dones o algo tenés. Algo tenemos que tener, algo tenemos para dar. Algo. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Todos conocemos el versículo. Algo Dios hay. Todos tenemos dones, dados por la gracia de Dios según la medida de la fe. En el campamento nos hablaron de la fe. Algunos tienen un poquito de fe, otros tienen mucha fe, pero lo cierto es que todos tienen una medida de fe. La pequeña medida de fe es suficiente para creer que Jesucristo es nuestro Señor. Esa fue la pequeña, esa fe es igual a la de todos nosotros. Todos en un momento tuvimos una luz de apertura de nuestro espíritu, nuestro corazón, para reconocer que Jesucristo era el Señor y es nuestro Señor. Y le dijimos que sí a Dios. Pero esos dones son dones dados por Dios,
gracia por gracia. Los dones, las capacidades, no se estudian, solamente se perfeccionan. Yo no puedo estudiar para ser misericordioso. Eso es algo que uno recibe por don. Por eso el apóstol relata algunos dones. Pero quiero empezar con esto. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y ahí empieza a decir cómo tenemos que desarrollar y cómo tenemos que ejercer los dones que nos son dados. En principio, los dones son dados por la gracia de Dios. No se compran los dones. Conozco uno que quiso comprar el don del Espíritu Santo. En el libro de Sabían, ¿lo conocen? A Simón, el mago de Simón, que los persiguió los apóstoles. Quiero comprarlo, ¿me lo pueden vender ese don? ¿Saben lo que le pasó, no? Se quedó ciego, se dio vuelta al apóstol Pablo, hijo del diablo, le dijo. ¿Cómo va a querer comprar los dones? Los dones se compran. Dios nos da los dones. A cada uno de nosotros, todos tenemos dones diferentes. Todos tenemos dones diferentes. No se compran, sí se perfeccionan. No se compran, se dan por gracia. No están y no esperando nada a cambio. O sea, los dones, si de gracia os recibiste, de gracia damos. Después el Señor es nosotros recibimos de gracia y de gracia damos. Si nosotros tenemos dones ahora los voy a relatar, pero si Dios te dio algo por gracia, te lo dio de regalo, nosotros tenemos que darlo por gracia. Ahora bien, tenemos un Dios que es galardonador. ¿Qué significa galardonador? Que Él premia los dones. Cuando vos ejerces los dones que Dios te da, te va a dar un premio. Pero nosotros no ejercemos los dones esperando el premio. ¿Se entiende? Yo no hago esto, o ejerzo, yo sé que tengo este don de tocar los instrumentos, y lo hago esperando que a mí se me abone, se me pague. Yo para eso trabajo en otro lado. Pero cuando yo hago las cosas para Dios, cuando yo, con lo que decía Facundo, voy y predico a la persona, llevo el evangelio a alguien, hago todo el trabajo, lo hago no esperando nada, pero sé que Dios es el que después me va a bendecir a mí. Pero no lo hago con la intención de algo, no lo voy a hacer porque yo sé, no, eso son otras cosas. Las personas estudian para ser abogados, estudian para ser arquitectos. Los dones que Dios te da, no puedo ir a una escuela, me gusta cuando veo los títulos, escuela de profetas. ¿Dónde sacaste la escuela de profetas? Es un don. Yo realmente veo escuela de profecía. Puedo ir a un seminario bautista para que se me enseñe una vez un curso, un taller de predicaciones, para dar algunos bosquejos, para enseñar verdaderamente. Pero hay cosas que vienen del regalo de Dios y vos naturalmente lo haces. Lo que Dios te da de gracia hay que darlo también. De gracia recibiste, de gracia doy. Lo damos porque es algo gratuito que Dios nos da. Se dan por gracia, no esperando nada a cambio, pero nosotros sabemos que Dios es un galardón. Bien, ¿por qué Dios nos da los dones? ¿Para qué tenemos dones? Y de hecho, todos entienden y entendemos que tenemos dones de parte de Dios. Amén. ¿Saben que tienen algo de parte de Dios para dar? ¿Lo pudieron haber descubierto en algún momento de su vida? Y yo creo que no solamente hay uno, creo que tenemos varios dones de parte de Dios. Ahora los voy a nombrar, ¿no? Y acá arranca el apóstol Pablo, empezando que es por gracia. Dice, si el de profecía, escuche, dese conforme a la medida de la fe. La persona que tiene un don de profecía, tiene que darlo conforme a la medida de fe. ¿A una medida de fe de quién? Del que ejerce el don de profecía. Porque el don de profecía, ¿qué tiene que ver? Con lo que Dios te imparte a vos y con la fe que vos tenés para soltar una palabra. Primero, la gente, estamos en este momento llenos de profetas, llenos, por todos lados hay gente soltando palabras, vos te va a pasar esto, te va a suceder esto, se confunde el don de profecía con el adivino, se confunde el don de profecía con el curandero, acá ahora somos todos profetas, se meten todo en la misma bolsa, el adivino, el curandero, el que te tira las cartas, ahora parece que es todo lo mismo. No, el don de profecía es otra cosa muy diferente, es algo que viene, es un don que da Dios, para hablarle a la persona, para exhortar, para hacer algo que tenga que ver con el reino de Dios. No para decirte que mañana vas a cambiar el auto de color azul, ni que Dios te va a dar la llave de tu casa. No creo que ayer lo prediqué en la célula. Tenemos los ojos puestos, aún en la iglesia, puestos los ojos en la tierra, esperando que el profeta nos hable para el más acá, y no para ver nuestra vida espiritual y cómo crecemos espiritualmente. El día de mañana a mí me gustaría que un siervo de Dios me hable para ver cómo crezco en el espíritu o qué es lo que Dios tiene preparado para mí en lo espiritual. No si a mí me va a tocar una casa más grande, si me voy a cambiar el auto, esas cosas son de este mundo. Entonces, a la medida de la fe. Entonces, las personas que ejercen un don tienen que hacerlo a la medida de fe que han sido provistos por Dios. Y por supuesto, cuando la persona le suelta una profecía a alguien, ¿no?
la persona también tiene que tener un don de fe. La persona que le estás hablando también tiene que tener fe. Porque si viene una persona que no tiene fe, por eso es una composición de ambas partes, del que suelta una palabra y la persona que la recibe. Porque vos podés soltar una palabra a alguien siendo profeta y la persona no cree absolutamente nada de estas cosas y es lo mismo que un símbolo que retiñe. Entonces, conforme, si es de profecía, conforme a la medida de la fe. Escuche este. Si yo tengo don de servicio, en servir, mire, qué sencillo, ¿no? Tengo don de servicio. Entonces, ¿qué es lo que no me debería costar? Servir. Cuando nosotros, ¿por qué en la iglesia hay personas que tienen tantas ganas de servir? Cuando nosotros vamos a Trenque, vemos a la gente con una disposición para servirnos. Ejemplar. ¿Qué es eso? Porque el pastor, no, es porque tienen un don de servicio. Acá hay una persona que tiene un don de servicio, que son los hermanos, estos, Marcelo y Claudia. Ese hombre se viene desde atrás del hospital, se iba de allá hasta Tuay caminando. Dormía en la iglesia para rebuscar y limpiar el templo. Eso es un don de servicio. Entonces a vos no te importa absolutamente nada. Yo le sirvo. ¿A dónde hay que ir? Acá a 10 kilómetros a visitar a una persona. Voy y le sirvo. Tenés que cuidar a un enfermo 5 días. Le sirvo. Sin esperar nada. Pero nace del corazón. Es un don servir. ¿Por qué? Porque las personas que tienen el don de servicio lo hacen sin esperar nada. Y nace naturalmente y lo hacen con gozo y alegría. Cuando uno lo hace renegando, no forma parte de un don, sino ya se transforma en una obligación. Entonces lo hago por obligación. Qué lindo que en este tiempo Dios despierte gente que tenga ganas de servirle a Dios con alegría. No por responsabilidad, no porque te obligan, no porque es necesario, no hay otro que lo haga, sino porque viene sobre nosotros ese don de Dios. Porque uno le pide tantos dones a Dios, tantas cosas, pero a nadie le pide, Señor, dame el don de servicio. A mí me gustaría, en esta iglesia, ser el que limpia los baños. No, a mí me gustaría predicar. A mí me gustaría tocar un instrumento. A mí me gustaría hacer el asado. No, a mí me gustaría tener el don de servicio para ser el que siempre limpie los baños. Yo no conozco mucha gente que dice, ¿me podés orar para que Dios me dé el don de limpiar los baños? Yo jamás en mi vida me han pedido que es eso. O me podés orar para que, siempre pide para que me sane, para que dé la casa, para que yo haga esto, siempre todo ese tipo de cosas para mí, pero no para dar. O para cuidar del enfermo. ¿Me podés orar para que Dios me imparta sobre mi vida este don de esa alegría tan grande de poder ir al hospital y a cuidar a los enfermos? ¿Sabés lo que es cuidar a un enfermo? No es estar sentado al lado de la cama. Yo no sé cuidar a un enfermo es acompañarlo, poner la chata, llevarlo al baño, limpiarlo. Y a mí me gusta cuando las amistades, es duro lo que voy a decir. Yo estoy contigo para siempre porque soy tu amigo. Bueno, si un día, si vos sos mi verdadero amigo o amiga, el día que ya no me puedo inmovilizar, vos vas a venir a limpiarme todo lo que abarca la palabra limpiar. Ay, no sé, entonces no sos mi verdadero amigo. Entonces no soy un verdadero servidor de Dios. Porque no estoy dispuesto, porque es un don. ¿Viste? Ese es un don. Y eso me da un poco de asco. Porque es un don. Pero Dios, cuando uno quiero hablarle a la iglesia, cuando necesitamos, como somos un cuerpo, que haya todos los dones en la iglesia. Para que una iglesia funcione, deben existir estos dones. Alguien tiene que cuidar al enfermo. Alguien tiene que haber. Versículo 8. El que exhorta es la exhortación. Exhortación es hablarle a una persona. Exhortar significa corregir. Corregir con amor. Corregir a una persona que está haciendo equivocadamente las cosas, pero hay que hacerlo con amor. A nosotros nos gusta levantar el dedo acusador, pero Jesús dice, antes de mirar la paja en el ojo ajeno, mirate la paja que hay en el tuyo. Mirá la viga que tenés en el tuyo. Antes de señalar, fijad primero. Entonces, cuando yo exhorto a alguien, primero debería mirarme en el espejo. Primero debería ir a los pies de Cristo y estar en la presencia del Señor y ver cómo está mi vida en santidad para poder exhortar. Por eso es tan cortito el asunto. El que exhorta es la exhortación. ¿Y qué consejo me da Pablo? Esto es sencillo. Si vos vas a exhortar a alguien, fíjate de qué manera lo exhortás y mirate a vos mismo si estás capacitado para exhortar a una persona. Si vos vas a corregir a alguien, tenés que mirarte vos primero si sos capacitado para corregir a alguien. Entonces, ahora, ¿es un don que necesita la iglesia? Claro que sí.
¿Y qué es exhortar a una persona? El hermano, el que exhorta al hermano y hace volver al hermano del pecado, dice que ha corregido y ha logrado multitud de pecados y son perdonados. El que hace volver al hermano de un camino equivocado, le serán perdonados multitud de pecados. ¿O no dice así la palabra? Entonces, ¿es bueno? Claro que sí. ¿Es necesario el don de exhortación? Por supuesto. Hermano, estás equivocando donde vas. Siempre tiene que ser el pastor guía a las ovejas. Pero no siempre tiene que ser el que exhorta, claro. ¿Por qué? Porque es un lugar de autoridad. Y sí, siempre va a ser el pastor quizá el que exhorte. Pero tranquilamente puede haber alguien que tiene un don de exhortación. Que viene una palabra sobre la vida de esta persona. Porque es un don. Es algo especial que le muestra a la persona que hay algo que está haciendo mal y que le va a ir mal en este camino. Y tiene que ver con el camino de Dios. Entonces, ¿necesario la congregación? Por supuesto. Pero tiene que ser con amor. Con amor. La corrección es con amor. Mirá, quería decirte que el camino que estás tomando no es bueno. Las decisiones que estás haciendo no está bien. No está bien que te juntes con estas personas. No está bien estas amistades que estás con amor. A eso nos llamó el Señor. Los dones de Dios son dones dados por el Señor con gracia, para que los administremos con gracia. La palabra ministro, ¿sabes qué significa? Servidor. Ministro de alabanza, servidor en la alabanza. Ojalá que los políticos alguna vez entiendan que la palabra ministro es siervo. ¿Y sabes cómo cambiarán los países? Cuando un político entienda que el ministro es un siervo, se da cuenta que tiene que servir al pueblo, no el pueblo servirlo a él. ¿Sabes qué fantástico sería? En la iglesia funciona igual. Yo soy un siervo de ustedes. Soy un siervo de Dios para ustedes. No ustedes me tienen que servir a mí. Soy un siervo de Dios. Gloria a Dios para ustedes. Y así cada uno de nosotros. El que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. Sigo. El que reparte con liberalidad. Me quedó raro este. Especial para uno decía lo que nos cuesta. Señor, dame este don de liberalidad. Dame este don, Señor. Me cuesta, tengo un cocodrilo en el bolsillo. Bueno, eso sería todo lo contrario de tener el cocodrilo en el bolsillo. Que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda y que no sepa tu izquierda lo que hace la derecha. Tengo un don. ¿Qué don tenés? El de liberalidad. Ay, ¿qué significa? Que doy. Es un don dar. Porque nos cuesta dar. Porque seguimos pegados a lo material, a este mundo. Entonces nos cuesta dar. Nos cuesta dar el tiempo. No solamente el dinero, nos cuesta dar tiempo a veces. Escuchar a una persona 2 horas, nos cuesta. Y estamos mirando, che, ahí viene el partido. Pero la persona necesita que lo escuche. Si la novela, qué sé yo. ¿Se podrá apurar esta persona que va a terminar de hablar que tengo que hacer otras cosas? Liberalidad. Con liberalidad. El que reparte con liberalidad. Bueno, no quiero que el tesorero tenga este don. Bueno, imagínate cagar en la caja en la frente. El tesorero tiene como 50 cocodrilos. Claro. No, el tesorero justamente yo oro para que no tenga este don. Claro. Porque agarra la caja y sale que más. Último día de tesorero. Claro, sí, no. Primero día de trabajo. Bueno, si tenés problema con el dinero, pedile a Dios que te dé el don de la liberalidad. Este don, ¿no? Liberalidad. El que preside, espera, con solicitud. Mirá los presidentes. Todo lo contrario de lo que estamos escuchando, ¿no? Con solicitud. Estos presidentes nuestros están solicitud, pero para otras cosas. Con solicitud los presidentes tienen que ser. Solícitos. No para lo que escuchamos. Con solicitud. El que preside tiene que ser una persona que presidente, que sea solicitud. Cada vez que escucha Claro. al presidente. Cuando vos lo necesitas, acá estoy. Para las cosas buenas, por supuesto. Sin embargo, estamos escuchando cada cosa de los presidentes últimamente, pero bueno, no, el que preside con solicitud. Escuchen esto, el que hace misericordia. Yo estoy hablando de dones. De dones. Todos decimos, hay que tener misericordia. ¿Te estoy diciendo que es un don? No todos tenemos misericordia. No todos tenemos misericordia, hermano. El que tiene misericordia, tenga misericordia con alegría.
Si vos tenés misericordia sin alegría, es lástima. Y Dios no nos llamó a tener lástima por nadie. La misericordia y la lástima son dos cosas diferentes. La misericordia es lo que tenía Jesús. Cuando miraba y sentía compasión y misericordia porque andaban como ovejas sin pastor. No sabían a dónde ir. Eso es misericordia. Eso es lo que tiene que tener un pastor. Si los pastores que no tienen misericordia y este don, no tienen que ser pastores. Pueden ser evangelistas, pueden ser predicadores, pero no deberían ser pastores. Los pastores deberían orar siempre para que Dios los revierta constantemente de los dones de misericordia. El amor sea sin fingimiento. ¿Quién lee el versículo 9? Así no leo yo solo. Dice que el de profecía debe ser una persona de fe. El de enseñanza una persona instruida. No podés poner un neófito acá que no sepa leer, que no sepa hablar. ¿Podés poner una persona a compartir un testimonio? Claro que sí. Podés venir acá, dar el testimonio, compartir. Pero una persona que enseña tiene que ser una persona instruida. Por eso dice, algunos puso apóstoles, otros maestros, otros pastores. Por eso son los dones del Señor. El Señor estableció su iglesia y dio el formato de una iglesia. Bueno, yo tengo el don de la enseñanza. A ver, bueno, enséñame. No, pero apenas no sé nada de la Biblia, entonces no te pongas a enseñar. Compartí tu testimonio, pero no te pongas de maestro. Sabiendo que los que son maestros van a ser aún más juzgados. El de enseñanza, una persona instruida. El que exhorta es animar fervientemente, no retar, animar fervientemente a que corrija su camino. O también exhortar significa animar fervientemente a apurar a las personas. Vamos, hermano, no te quedes en esto, vamos a ayunar, vamos a la iglesia, vamos. Esto es exhortar a la persona, no simplemente retar porque está mal en el camino. Repartir, yo le puse sin complejo de cocodrilo. Presidir con solicitud, misericordia con alegría. Bueno, y después vienen los consejos. ¿Y por qué le hablo de esto? Y la persona que no está en la iglesia, porque son para vos también para la vida. Porque la sociedad también debería funcionar con estos principios. ¿Te imaginas una sociedad con gente llena de misericordia, llena de amor sin fingimiento, llena de personas que sean mansas a la hora de corregir a otros para dar buenos consejos? Personas que sean con liberalidad, que sean personas que dan a las personas, que ayudan. ¿Cómo sería la sociedad con estos mismos consejos? Y luego hay consejos generales a la iglesia, del 9 al 16. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Escuchen. En cuanto a la honra, prefiriéndonos los unos a los otros. O sea que yo debo preferirte a vos antes que a mí. ¿Escuchan? En cuanto a la honra, ¿qué es? A la honra, el tener en estima, después más abajo la de la estima. Nadie tenga en mayor estima, lo dice más abajo, tu vida que la del otro. Que nadie tenga mi vida mayor estima que la tuya, por más títulos que uno tenga. El amor sea sin fingimiento. En cuanto a la honra, prefiriéndolos los unos a los otros. No tengo distinción en la iglesia. No es porque uno es más importante, porque este está acá, es más importante que el otro que recién llega. En la iglesia así no funciona. Prefiriéndonos los unos a los otros. No me importa si uno es el que barre, si el otro es el que limpia, si el otro es el que justo canta siempre los coros en la iglesia, si el otro es el pastor, que el otro predica más bonito. ¡Ay, qué lindo que predica fulano porque este me gusta cómo predica y el otro no me gusta tanto! No funciona así la iglesia. Una iglesia, por eso estoy hablando de la iglesia, porque en estos tiempos donde Dios está moviéndose, donde las almas son rescatadas, tenemos que formarnos como una iglesia competente y eficaz. Gente llena de amor, gente llena de misericordia, gente solícita a servir a los demás, gente a buscar a las personas. Seguid lo bueno, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. Versículo 11. Ahora sí. En lo que se requiere diligencia, no sean perezosos. Hay lugares, tareas específicas que uno no puede ser un pavo. De uno. Si es diligencia, hay cosas que vos podés decir, bueno, la dejo barrida así nomás, y eso que es para Dios. Pero ponele. Pero hay cosas que son, si yo tengo que llevar a una persona en la ruta, yo no puedo salir, como le conté muchas veces, con un auto todo descabellado, sin papeles, sin una cosa, y llevar a hermanos a otro pueblo. No puedo hacer eso.
con las gomas en llanta, con las gomas con los vidrios salidos. Eso es ser una persona perezosa. Hay cosas puntuales en la iglesia que uno tiene que hacerlo con diligencia. Porque los que son líderes tienen a su cargo almas, personas. Los que discipulan tienen a su cargo almas. A mí me gusta porque los que están discipulando últimamente son personas diligentes. Que fallen los que son discipulados es otro cantar. El que no tiene que fallar es el que discipula. Cuando uno se toma que dice yo quiero discipular y toma el compromiso, el que tiene que tener el compromiso es el que discipula. El otro puede fallar, pero el que no tiene que, porque esto es una actividad que requiere diligencia. Diligencia. Entonces, el que hace estas cosas, que no sea perezoso. Uy, no tengo ganas de discipular, eso no sirve. Dale lugar a otro. La alabanza requiere diligencia. No, ¿sabe qué? No tengo ganas de hallar. Bueno, no es el lugar. No es el lugar. Hay lugares y lugares. ¿Sí? No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Bendigan a los que los persiguen. ¿Quién dijo esto? Esto lo dice Pablo, pero lo dijo alguien antes. Jesús. Del versículo 9 al 16 son todos consejos generales que pueden ser para la iglesia, para mi vida y para vivir en sociedad. Nunca den mal por bien. Bendigan a los que os maldicen. Amen a sus enemigos. Se lo dijo Jesús. El apóstol le está diciendo, ahora se lo está diciendo a la iglesia, que apliquen los dones que fueron puestos en la iglesia de la misma manera que Jesús le decía a todas las personas cómo tenían que conducirse en la vida cristiana. De hecho, el capítulo empieza deberes cristianos. Deberes cristianos, dice. Consejos para mantenerse, yo puse, en una sociedad y en una iglesia. Del 17 al 20. ¿Quién lo lee fuerte? Versículo 17 al 20. Dale. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Sabe lo que es la palabra ascuas? La palabra ascuas es una brasa. Significa brasa encendida. ¿Se acuerdan cuando vino el Pentecostés? ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo? Entonces, la palabra ascuas, fuego encendido. Si vos haces estas cosas, ascuas, brasas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. ¿Querés mantenerte encendido en el cuerpo de Cristo? ¿Querés mantenerte encendido con Dios? Haz todas estas cosas y vas a ver cómo te mantienes ferviente en el Espíritu. Ferviente en el Espíritu, constantes en la oración. ¿Qué es lo que más les cuesta a la gente? Servir y orar. Las reuniones de oración, por eso yo me gozo con las reuniones de oración que estamos teniendo. Porque la mitad de la iglesia, y yo no sé si me atrevo a decir que estamos ahí emparejados, está viniendo a la reunión de oración. Y son las reuniones más poderosas que estamos teniendo. De hecho, es la base de una iglesia. Una iglesia que no tiene reunión de oración. Ascuas de fuego, cuando yo le doy al enfermo, cuando yo atiendo al necesitado, ascuas de fuego, me enciendo en Dios. Me enciendo en Dios. Y los efectos se empiezan a ver en las reuniones, en las células, y todo eso empieza a atraer y a manifestarse, y Dios empieza a encender la iglesia. Hay una canción que dice, ven, enciende, Señor, a tu novia, ven, enciende, Señor, ven, enciéndeme. ¿Querés encenderte en Dios? Sí, ayuná, orá, está todo bien, pero haz estas cosas, hagamos estas cosas, y la iglesia se va a encender. Y si tu vida se está apagando por X motivo, o es que no está tan... Haz estas cosas. Ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Y si tenés que vengarte de alguien, déjalo, porque dice el Señor, déjame a mí, yo me voy a encargar, porque mía es la venganza, dice el Señor. Yo me voy a encargar de tus asuntos, vos déjamelo a mí. Vos hacés lo que tenés que hacer, serví, usar los dones que te he dado, trabajá para mí, bendecime, sé obediente, trabajá para el Señor. Yo me voy a encargar de tus asuntos. Yo te voy a vengar en lo que tengas que vengar. Déjame que tus problemas son los míos. Y vos te vas a encender cada día más. Con cada pasito que das, con cada tratado que vos das, con cada vez que predicas a alguien, yo te enciendo cada vez más. Esa es la manera de ser que el Espíritu Santo se enciende en nosotros. Esa es la manera. ¿Y cómo arrancás con todo esto? Con lo que empieza en el capítulo 12.
No se conformen, no lo busque, pero ahí nomás, no se conformen, así arrancó el Congreso nuestro, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Quiero encenderme en Dios, voy a tener que cambiar nuestros pensamientos. ¿De quién depende cambiar nuestros pensamientos? De nosotros. Nosotros pensamos que viniendo a la iglesia, Dios nos va a transformar. Sin embargo, acá dice, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que yo continúe con todo lo que yo acabo de predicar, necesito transformar mi entendimiento. Si yo no transformo y renuevo mi entendimiento, va a ser imposible que yo pueda ejercer los dones que ya Dios nos dio. Porque en el momento que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor, automáticamente, si el Espíritu Santo está en nosotros, tenemos los dones, lo que Dios te haya dado. ¿Qué tenemos que hacer? Encenderlo, manifestarlo, hay que ocuparse. Quiero, Señor, hay en mí una necesidad de que haya sanidad en las personas. Me pesa en el corazón ver enfermos. ¿Qué querés? ¿El don de sanidad? Listo. ¿Cómo lo vas a utilizar? Andarte al hospital y ponerte a orar por los enfermos. Así es. Porque acá en la iglesia no va a funcionar nada. Orá, hay una necesidad, andá y orá por los enfermos. Poné la mano, Señor, en el nombre de Jesús, oro por esta persona. ¿Tenés necesidad de ver las personas hambrientas? Andarle de comer. Y así empezamos a desarrollar los dones de Dios. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así arrancó nuestro retiro y yo creo que funcionó. Transfórmense por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida, Señor? Debo transformar mi entendimiento. Y con lo que yo les acabo de compartir recién, ya tengo una lista bastante, no sé si es muy larga, pero tengo una lista bastante interesante para empezar a comprobar qué quiere hacer Dios con mi vida. Si me quiere como profeta, y después tengo otro sermón más para el domingo que viene, donde vamos a hablar de otros doctores también. Pero hay muchas cosas que Dios, a través de su Espíritu, quiere hacer con nuestras vidas. Amén. Empezamos hoy con estas. Más adelante vamos a hablar de las que siguen. Pero Dios quiere una iglesia encendida. Ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Amén. Que esta iglesia comience a amontonar ascuas de fuego sobre nosotros. Encendida, la iglesia encendida. Amén. Nos ponemos de pie, oramos a Dios.